10 de la mañana, 18 minutos la hora en la República Argentina. Les comentamos hoy, teníamos nota, tenemos visita, nota en el piso. Y bueno, es un amigo, como siempre digo, de todos. Y por supuesto conoce la casa, es la primera vez estando yo aquí en el micrófono que nos visita. Y es una visita muy especial porque, bueno, vamos a charlar de una despedida. Seguramente debe haber gente que va a decir por qué, bueno. Para eso está aquí, nos va a explicar, nos vamos a charlar. Por supuesto, una charla distendida. Puede comunicarse con nosotros. Una charla distendida nostálgica. Claro, poco, ¿no? sí, puede comunicarse. 02358-450433. Lo presentamos formalmente al cura párroco, nuestro cura párroco, señor Horacio Lento. Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles esta oportunidad que me están dando de poder llegar a toda la comunidad. Hace un rato me hicieron un reportaje desde una radio de Carlos Casares y parece que lo habían vendido como un reportaje sorpresa. Y entonces yo mismo le decía al periodista, digo, ay, pobre gente, qué desilusión, porque lo presentás como un reportaje sorpresa y te sale el cura hablando ahí que no era ninguna, para algunos ninguna grata sorpresa. Además yo soy oriundo de Carlos Casares, entonces la mayoría me conoce también. Ajá, mira que hace 40 años que falto, porque cuando terminé el secundario ya me tuve que ir primero a la facultad, después entré al seminario, después los distintos destinos en las parroquias, así que vuelvo a visitar a mi familia nada más. Claro, para poner un poco en contexto esto, padre, tenemos que decirle que después de 5 años de haber convivido entre nosotros, que después nos va a contar sus experiencias o algo, vuelve, hay un movimiento que después usted lo va a explicar a la ciudad que lo vio nacer y crecer, como es Carlos Casares, bueno, y dejando también, cuando uno deja un destino, emprende por ahí nuevos horizontes, nuevos destinos, aunque ya está mancomunado y ya está casado, ya está habituado a esa comunidad y ya la conoce Carlos Casares, tiene sus momentos especiales también, ¿no? Sí, en realidad mi trayectoria como sacerdote fue bastante atípica porque en general estos cambios se producen como se produjo ahora, cada 6 años son los nombramientos de párroco. Pero digo atípica porque yo venía de una experiencia muy extensa de 20 años en Bragado. Entonces, que bueno, se me fue renovando el nombramiento y cuando quise acordar, gran parte de mi ministerio, yo no tengo todavía 30 años de sacerdote, estoy por cercano, pero no los tengo, así que gran parte los pasé en Bragado. Claro. Estos 5 años acá y unos 3 años y medio en Trenquelauquen, cuando comencé recién el ejercicio del ministerio, así que son 3 comunidades nada más con las que he tenido experiencia. Y ahora vuelvo después de 40 años a estar en Carlos Casares, porque hace 40 años que terminé el secundario y de ahí ya me fui, de Carlos Casares. Padre, ¿cómo ve nuestra comunidad? ¿Cómo lo ha atendido, por decirlo así de alguna manera? ¿Cómo se va hoy de los toldos? ¿Cómo deja? En realidad, en el caso mío fue una experiencia atípica, primero porque, bueno, siempre me gusta el primer tiempo, los primeros meses, o a veces lleva hasta un año, depende del tamaño de la comunidad también, ir conociendo el ritmo de la comunidad, ir conociendo a la gente, porque uno no es quien para venir a imponer determinadas maneras de trabajar, sino el que se tiene que adaptar es el que llega, porque la comunidad sigue después, a uno lo trasladan y la comunidad parroquial sigue, como hace más de 100 años está transitando acá en Los Toldos. De hecho, en 2020 cumplió los 100 años de la creación de la parroquia, pero ya venía antes trabajando con sacerdote estable y todo desde 1901. Entonces, uno no es quien para ir a cambiar el ritmo de una parroquia. Pero fue bastante atípico, ¿por qué? Porque en el medio de eso, cuando creíamos que ya estábamos afianzándonos y trabajando en equipo y trabajando juntos todas las capillas y demás, vino la pandemia. Claro, que nos encerró a todos. Bueno, no es necesario entrar en detalle todo lo que se sufrió en ese sentido. La familia, los chicos, los ancianos y también los de la edad media. Y bueno, se resintió mucho la participación, se resintió mucho las actividades porque todo se tuvo que cortar. En algunos momentos hasta estuvo cerrado el templo. Entonces son 5 años y no son 5 años. Porque esos años no sé cómo contarlos. Se pudo trabajar a la distancia, seguía transmitiendo por Facebook, pero todos sabemos que no fue nada igual. Cambió muchísimo. Y que dejó las secuelas, que dejó también. No fue nada gratis. Más allá de todo lo demás
grave que son las pérdidas humanas, que por supuesto que no estoy minimizando eso es lo grave, cuando desde las familias que han perdido un ser querido o han padecido y han atravesado de una manera muy cruel la enfermedad. Pero después las otras consecuencias también. Claro, ¿no? claro. La iglesia también se reinventó como el empresario, como el comerciante, como el laburante habitual, como las instituciones. La iglesia también tuvo que reinventarse a partir de esto, originar ese contacto, porque la iglesia es muy de comunión con la gente, el cara a cara. ¿Cómo tuvo que hacer para adaptarse, más allá de las redes sociales que hoy ayudan? Pero bueno, me imagino que es difícil porque también el creyente necesitaba mucho el espacio, ese espacio espiritual. Sí, eso es lo que le costaba mucho por momentos entender a las autoridades, y no me refiero a locales, sino en general, a que también había que procurar una apertura un poquito más rápida en el tema de los templos, porque la gente lo necesitaba. No era porque algunos por ahí, me acuerdo que en algunos comentarios que hacían en los vivos que se hacían, pero como un gimnasio no está habilitado y ahora el templo lo habilitaron. Claro. Pero lo que ocurre es que no era porque simplemente para darle una excepción a la iglesia de que estuviese abierta. La gente tiene necesidad. La gente creyente, por supuesto. Uno no puede generalizar ni decir el 100% de los habitantes de Los Toldos lo necesitaba. Pero un gran porcentaje, hay gente que no va a misa, pero sin embargo está el templo abierto, entra, está un ratito, sale. Le faltaba eso. Uh-huh. Y dejó como consecuencia, como secuela, que ahora cuesta retomar lo presencial. Porque se acostumbraron después tanto a las redes. Claro. Que entonces, ¿cómo, padre? ¿No se transmite más la misa por Facebook? No se transmite. Y no, un poco a propósito para volver a la normalidad. Porque claro, el propio ser humano es encontrarnos, es compartir. Sí, sí. No somos islas donde no tenemos un contacto uno con otro. El ser humano por naturaleza es sociable. Uh-huh. Incluso hasta el que elige vivir en un monasterio de clausura se relaciona con los demás de algún otro modo, pero te relacionás. Buen día, padre. Nos estuviste contando al comienzo de la nota que desde la secundaria vos te fuiste Carlos Casares, ahora vas a volver, ¿va a ser la primera vez que vas al templo de allá a trabajar? A trabajar como párroco, sí. En realidad, yo ahora tengo nada más que mi hermana con su familia en Carlos Casares, somos 2 hermanos nada más, pero hasta el 2017, hasta diciembre de 2017, vivió mi mamá. Entonces yo iba con cierta frecuencia, además como ella era una mujer muy grande ya había pasado los 90, trataba de ir mucho más seguido que lo que iba antes, porque bueno, cuando los padres son grandes, uno siempre tiene eso de que bueno, a lo mejor es la última vez que lo ve. A ver, nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento, pero generalmente uno asocia la partida a personas ya más grandes. Entonces sí, iba a la parroquia, a veces ocasionalmente celebrar alguna misa en la parroquia, pero no el contacto que puede tener el párroco con la feligresía diariamente. De hecho, mi hermana vive a media cuadra de la parroquia, entonces vamos a estar muy cerca. Tal es así que ahora, esto es algo gracioso, pero bueno, lo cuento porque mi hermana no es de reaccionar mal, al contrario, tiene un carácter muy, muy agradable. Y el otro día me dice, bueno, si la casa no está lista todavía o si falta algo para hacer, te venís unos días a casa, claro, porque estás cruzando la calle. Claro. Y le digo, muy serio, digo, yo no acostumbro a vivir en la casa de los vecinos cuando voy a una parroquia. Bueno, no les puedo repetir lo que me respondió, claro, sí, pero enojada y dolida, pues, ¿cómo? Soy tu hermana, no una vecina. Bueno, pero vecina también. Padre, hagamos un reconto de estos 5 años, que me imagino que es un dejo de nostalgia también para usted, a lo mejor va a extrañar generalmente a su gente, a la comunidad católica. ¿Cómo se considera, si yo le pregunto en estos 5 años, un padre andariego, un padre que trató de unir, un padre que salió porque ahí está el párroco que por ahí es más de la iglesia y esperar a sus feligreses, y otros que hay otro padre andariego que sale, que busca, que interpela, que se asocia, ¿no?, a las distintas comunidades? Yo, por ejemplo, a través de distintos diálogos también me consta que ha tratado de unir hoy la comunidad católica, o no católica, hay muchas religiones. Ha profesado eso de tratar de unir las distintas iglesias. ¿Se considera algo así como un padre muy sociable? Mira, en primer lugar, cuando llegué acá, me di cuenta que estaban trabajando cada uno por su lado, bien, pero cada uno por su lado, las capillas.
Entonces les propuse trabajar junto, y cuando digo las capillas me refiero a la Capilla del Carmen en Juan el Bueno, me refiero al Caneto en el Barrio Obrero y me refiero a San Cayetano en Eucaliptus. Y no estaban acostumbrados, por ejemplo, para recaudar fondos, para hacer una obra, no estaban acostumbrados a trabajar juntos. Y en una comunidad relativamente chica como es Los Toldos, si no se trabaja en equipo y no se trabaja juntos, son puchitos, por decirlo, perdonándole la expresión, que van juntando, pero a veces hasta se superponen las actividades que cada una de las comunidades dentro de la misma parroquia hacían. Entonces, cuando yo se los propuse la primera vez, lo digo porque me lo confió una persona después diciendo, padre, yo creía que no iba a funcionar la propuesta. Y empezamos a hacer cosas juntos. Entonces después se ponían un orden de prioridades a ver qué correspondía ser primero. Bueno, hay que arreglar la casa que va a funcionar Cáritas en el Juan el Bueno. Entonces hacemos este evento para eso. Después hay que hacer algunas reformas a la Capilla San Cayetano. Pasamos a eso. Después había que hacerle el piso y poner luz al salón comunitario de Caneto. Pero que todos trabajaran para todo. Y costó, pero dimos muchos pasos y recordarán ustedes que se hicieron algunos festivales también, por ejemplo, acá en la Sociedad Española y algunas otras cosas para recaudar fondos. Bueno, fue una de las cosas que se vio perjudicada con la pandemia. Claro. Por ejemplo, eso. Entonces, todo eso volvimos a cero. Y con respecto a las otras confesiones, siempre me gustó, ya me gustó también hacerlo porque fue una linda experiencia en Bragado y lo quise repetir acá, trabajar con los pastores, por lo menos trabajar en lo que nos une. Hay muchas cosas que nos dividen, sí, pero el argentino está acostumbrado a hacer más hincapié, digo el argentino porque es en general y pasa en todos los ámbitos, político, en lo religioso, pero también en lo deportivo. Es decir, si piensa distinto, entonces está en la vereda de enfrente. Cuando el pensar distinto nos tendría que enriquecer. Porque cada uno aporta su... Pero claro, no estamos acostumbrados al diálogo, al escucharnos, al respeto del otro. Pareciera que en política el adversario es enemigo. Claro. Y así digo política, pero lo traslado a cualquier orden. Y en lo religioso también. Entonces por ahí algunos sí sé que se han sorprendido de verme, qué sé yo, trabajando una foto con los pastores. Los une Dios, padre. Más allá después es decir, con los hermanos evangélicos, ¿qué nos une? Nos une Cristo resucitado. Después podemos tener diferencias en lo sacramental, diferencias en la relación que uno puede tener con los santos y con la Virgen, en un montón de otras cosas que son, no sé si la palabra es secundaria, pero lo que nos une, lo fundamental, es Cristo y Cristo resucitado. Bueno, trabajemos en lo que nos une. Lo demás ya sabemos en lo que nos divide. Entonces, si no, no estaríamos trabajando por separado cada uno en un lugar, si no hubiese nada que nos divide. ¿Y eso fue aceptado? ¿Fue bien visto generalmente o no hubo demasiados problemas? Yo no tuve problemas. No sé cómo habrá sido hacia adentro de cada una de las comunidades. Los pastores en general todos respondieron, excepto creo que un solo caso me parece que no respondió, pero muy amablemente respondió que no iba a participar. Pero los demás participaron todos y no sé acá si se ha formado finalmente, pero en Bragado ya estaba formado un consejo de pastores, porque eso también nos ayuda a trabajar en unidad, porque no solo la unidad de la iglesia evangélica con los católicos, sino también dentro del ámbito de la misma iglesia evangélica entre los mismos pastores, de poder trabajar en equipo. Yo creo que sería muy, muy fructífero y creo que lo están haciendo también. He tenido muy buena experiencia de diálogos, de encuentros con muchos de ellos. Bueno, con el que iba a visitarlo a la casa porque ya se trasladaba muy poco es con el pastor Massa, que tengo muy buenos recuerdos. Toda una institución ahí en el barrio y en la ciudad. Pero después con nosotros también. Dar nombre por ahí uno arriesga que quede algo en el camino, pero últimamente el último encuentro el que se hizo en la plaza, que fue con motivo del aniversario del reconocimiento de la iglesia evangélica, fue el pastor Martínez. Hace poquitos meses. Hace poco, sí. Creo que coordinó eso. Que en definitiva fue cuando se separó de la Iglesia Católica, porque de hecho Lutero era un sacerdote católico. Entonces las raíces las compartimos. Bueno, ¿y qué le queda de estos 5 años de alguna anécdota de feligreses? Algo que digamos lo podemos compartir. ¿Qué es lo que se lleva de esa gente que se acercó siempre? A ver, serían muchas cosas para decir y por ahí capaz que hago hincapié en una y después salgo de acá y digo, ay no, tendría que haber sido tal otra. Sí traté de recuperar también lugares olvidados que había y que eran muy caros a la gente, a los sentimientos de la gente y que por ahí, qué sé yo, por decir algo, la capilla del paraje La Pradera. Hacía 28 años que no se celebraba misa.
Ajá. Y se pudo, porque le faltaba el techo, porque le faltaban las ventanas, las puertas, y bueno, se reparó eso y ahora tiene misa mensual, ahora tenemos unas primeras comuniones de 2 chiquitas que son hijas de un empleado de BP, es decir, se volvió a dar vida a eso, se sumó que se reabrió la escuela 26, entonces es un paraje que volvió a tener vida. Ese tipo de cosas me gustan porque la gente lo añora todo eso, a lo mejor no vive ahí en la pradera, pero Claro. vivió, tuvo algún contacto con eso. Intentamos hacer lo mismo con la escuela allá, la 18, la capilla que hay enfrente, la Rinconada sería eso, ese paraje. Sí. ¿No? Y bueno, pero no tuvimos suerte, tuve misa 2 veces y después un vecino, no me acuerdo quién era, o alguien que trabajaba cercano ahí, echó los caballos a la capilla y se transformó en un estud. Entonces, claro, ya ahí no pude seguir trabajando, pero recuperar esos lugares también, porque hay detrás de eso material mucho esfuerzo, muchas ganas, mucho trabajo de parte de la gente que a lo mejor no están ya entre nosotros, pero están sus hijos, están sus nietos, Claro. y valoran esa obra, ¿no? Padre, haciendo un balance de tu paso por aquí, por Los Toldos, durante estos 5 años, ¿crees que fue un paso positivo o podrías haber hecho algo más? Sacando los años de pandemia, obvio que... Siempre uno puede hacer algo más. La gente a veces reclama más que uno haga hincapié en una cosa y otro que haga hincapié en otra. Y como todo no se puede abarcar, obviamente que siempre vas a conformar o va a quedar contento una parte y otra no, porque le hubiese gustado que haga tal Claro, otra son cosa. pensamientos diferentes, sí. Claro, porque o necesidades o prioridades que ven que se tenían que haber hecho más hincapié una que otra. Uno trata de hacerlo de acuerdo a lo que consulta con la gente, a lo que la conciencia te va dictando, y después de ahí en más, que te podés equivocar o decir, pucha, podía haber hecho más, qué sé yo, hincapié en tal cosa. Me pasó, por decir algo, o a veces el mismo desconocimiento de la gente. Una vez recibí un reproche porque decía que yo no visitaba lo suficiente el hospital. Claro, el hospital se vio resentido por el tema de la pandemia, que nos prohibían la entrada. Y con razón, ¿no? Pero antes yo trataba de ir con una cierta frecuencia al hospital cuando estaba en el instituto también. Y una cosa que a mí me gusta, yo el día 24, el día de Navidad por la noche, el día de Nochebuena, como el 31, generalmente voy a esos lugares y no paso a ningún lado, ni invito a nadie a la parroquia, ni tampoco voy a ninguna casa a compartir, iba con los enfermos. No la pasás con ellos. Claro. A ver, estoy contando esto por decir, quien me reprochaba que yo no iba al hospital, sí, tenía esas cosas, pero no tenía por qué publicarlas tampoco. Claro. Se enteraba la gente con la que me encontraba ahí, o las enfermeras o médicos que estaban de turno en ese momento, más los enfermos, pero no otro. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Me estoy echando incienso como diciendo, ay, qué bueno? No, simplemente estoy diciendo que algo que se hacía y que por ahí la gente tenía un desconocimiento y debido a ese desconocimiento me reprochaba mi falta de presencia en esos lugares. Pero bueno... Padre, ¿qué lectura hace de una comunidad católica tan grande, tan imponente? Porque yo me considero, por ejemplo, católico, pero que no va a la iglesia. ¿Por qué no se acerca a la gente? Yo creo que a más de uno le preguntamos qué religión profesa, católica, apostólica, romana, bueno, evangélica, no importa, pero no concurre. ¿Qué lectura hace? ¿Por qué no sé si pasa en nuestro país o es en todos lados? Cada uno tiene su idiosincrasia, cada país tiene su idiosincrasia, sus costumbres, sus rezos. O particularmente, si me lo quiere contar aquí en Los Toldos, ¿es lo esperado o se nota esa falta de creyentes a las parroquias? Hay una gran diferencia dentro de nuestro mismo país en la participación en todo lo que sea sacramental. Vos vas al norte y las iglesias están llenas. Sí. Vas al norte y ves procesiones de gente que viene bajando de la montaña, por ejemplo, para la Virgen del Milagro en Salta, que es el 15 de septiembre, y es impresionante. De pronto yo he participado y la verdad que agradezco porque fue una experiencia muy rica. Se transforma la plaza, se transforman todas las cercanías a la catedral en un gran lugar de retiro. Un silencio, cada uno con su librito, rezando y participando. Por eso digo, por ejemplo, la religiosidad del norte nada que ver con esta. Uh-huh. Los del sur son un poco más fríos, son participativos también, pero bueno, el clima parece que les afecta. Pero acá sí, hay una mezcla tal en el centro, por decirlo así, del país, donde hay una gran frialdad, una gran tibieza. A lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero ¿por qué lo estoy diciendo? Porque sobre todo las religiosas que vienen de otros países a trabajar, les llama poderosamente la atención la falta de respuesta de parte de la gente.
Entonces uno se da cuenta de que sí, de que algo distinto pasa acá en cuanto al compromiso religioso. Yo no sé si por ahí nos quedamos con el tema de que se presentó la práctica religiosa como un mero cumplimiento y no como lo que debería ser un encuentro con Dios. Porque cuando es un verdadero encuentro con Cristo, es decir, uno lo añora y lo busca ese encuentro y lo necesita también. Pero no sé, no podría describir cuál es el fenómeno que se da, pero sí, se da en nuestra zona y con mucha frecuencia. ¿Y acá en Los Toldos cree que pasa también? Sí, no estamos exentos de lo que pasa en las comunidades. No hay grandes diferencias entre las comunidades de nuestra diócesis, por ejemplo. Va a un lugar a otro con mayor o menor participación, pero también varía por la cantidad de habitantes que tiene. Ay, cuánta gente que hay, no sé, el 9 de julio, cuánta gente que hay en Bragado. Bueno, pero ¿cuántos habitantes hay? Las épocas cambian, porque yo me acuerdo misas majestuosas o a parroquia llena hace muchos años atrás. También se ha perdido un poco eso. Bueno, lo que decíamos hoy también, con la pandemia fue muy notorio. No se ha recuperado ni siquiera la inscripción de catequesis de los chicos que para la primera comunión de cuando yo vine ahora. Cuando yo vine eran más o menos 120 chicos que se inscribían y ahora se habrán inscrito 70, 60. Y eso que ya pasamos 2 años o más de que terminó la pandemia, pero sin embargo quedan los resabios de eso. Así que sí se nota la baja. Padre, bueno, de acuerdo a lo que estábamos hablando recién, aprovechemos el momento y quiero que nos deje un mensaje final, aprovechando el micrófono de aquí de la radio para todos los viamontenses. Queremos ese mensaje suyo. Bueno, estamos muy próximos a la gran semana o la semana más importante, la semana mayor, como se le llama la Semana Santa, donde recordamos la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y que en definitiva, ¿por qué esto de la más importante y la mayor y demás, lo que decía anteriormente? Porque bueno, lo que le da sentido a toda nuestra vida es la resurrección del Señor. Decía San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Es decir, si Cristo no resucitó, nada de lo que hacemos tiene sentido. Entonces, qué mejor esta época como para prepararnos y disponer nuestro corazón para celebrar la vida. La vida en todas sus dimensiones. En primer lugar y sobre todo la vida de Jesús y la resurrección de Él. Pero también pensar que nosotros corremos el mismo riesgo en la medida en que nos sumamos a su proyecto y a su camino. Entonces, celebrar nuestra propia vida, no me refiero solo a la vida acá, sino a la vida que nos espera para toda la eternidad. Y de algún modo también hay una responsabilidad para cuidar la vida en todas sus etapas, porque a veces se habla de calidad de vida. Perfecto. Se habla refiriéndose a los abuelos, refiriéndose a los enfermos terminales, pero yo creo que la calidad de vida debería ser en todas las edades, todas las etapas, y sin descuidar también la parte espiritual, porque es propia del ser humano. Más allá, como decía Saúl, de la confesión religiosa que pueda participar o que no participe en ninguna. Pero sin embargo hay una búsqueda de lo trascendente, hay una búsqueda de algo que esté más allá de lo terreno. Porque sabemos que lo terreno en algún momento se va a terminar. Exacto. Y qué triste sería si estamos creídos de que con la muerte se termina todo. ¿Para qué tanto esfuerzo? Ya me muero antes y listo. No depende de mí, ¿no? Por supuesto, pero quiero decir, no depende de nosotros, me refiero. Pero sí, tiene que haber algo después de allá que justifique todo el esfuerzo y todo el trabajo que uno hace acá, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que por ahí apunta, seguir apostando a la vida en todas sus dimensiones, y no me refiero solo a lo espiritual, y creo que por ahí pasa la cosa. El esfuerzo nunca es poco lo que podamos hacer por el bienestar y por la felicidad del otro. En definitiva es un llamado al amor. Lo que pasa es que el amor lo reducimos tanto a un mero sentimiento, y el amor es el trabajo de cada día por buscar la felicidad y el bien del otro, y lo tengo que renovar cada día. Y eso se tiene que dar en los matrimonios, se tiene que dar en las amistades, se tiene que dar en las instituciones. Si no lo renuevo cada día, el sentimiento va y viene. Hoy puedo sentir atracción o rechazo de una persona y mañana un sentimiento contrario. En cambio, cuando es un trabajo, cada día me propongo a ser feliz y proporcionarle bienestar al que está al lado. Bueno, padre, nos va a extrañar un poquito, seguro. Y seguro que sí, los cambios siempre, porque a ver, va desde lo doméstico, que es el cambio de casa de los lugares que uno ya tiene, como tienen todos ustedes su lugar en sus casas y las mañas así entre comillas que tenemos, y ni qué decir de alguien que vive solo, porque en la familia ya uno se tiene que adaptar a compartir con otro.
Pero después, bueno, como más o menos el trabajo es similar en todos los lugares, poco a poco uno se va adaptando. En general, igual, al que más le cuesta es al sacerdote que se va y no a la gente, porque a veces la gente dice, ay, ¿cuánto lo vamos a extrañar? Pero la gente tiene su trabajo, su familia, su vida hecha en el lugar, y cambia el cura y sigue la vida de la gente. Pero uno tiene que empezar de cero en otro lugar. Seguro. Me dicen, sí, yo voy a una comunidad donde yo soy oriundo. Sí, pero hace 40 años que falto, por lo tanto soy casi un extraño. Claro, Sí, claro. puedo recordar nombres y familias, como hoy en el reportaje fueron saliendo, que me hicieron desde Casares, pero son 40 años que nos dividen. ¿Cuántas cosas pasan en 40 años? Seguro. Bueno, de su propia voz queremos saber el nombre de quien lo va a reemplazar, por lo menos ya para saber que a partir de cuándo y cómo ya está dispuesto que General Viamonte tenga su nuevo párroco. Bueno, en realidad, el cuándo no te lo podría decir, no porque no lo quiera decir, sino que el obispo nos pidió que después de Pascua nos teníamos que sentar porque son varios los traslados que se han hecho. Obrien, Bragado, el que viene acá es de 9 de julio, Peguajó, Tejedor, Cuenca, Tres Lomas, 30 de agosto, bueno, Los Toldos, Baigorrita, todos se vieron afectados por los cambios. Entonces hay que ver porque el obispo tiene que ir a cada uno de los lugares a poner en posesión a esos sacerdotes. Entonces la fecha no la sabemos. Quien viene es José Pedraza, que está de vicario parroquial en la catedral y va a atender, pero va a mantener el cargo de vicario parroquial en la catedral. Esto significa que algunos días va a tener que estar trabajando allá. No sé cómo arreglará el tema. Y en Baigorrita va a ser atendido desde Obrien por el padre Alcides Valverde. De modo que son dos los que me reemplazan porque no va a ser el mismo en los dos lugares. Bien. En Baigorrita hace muy poco que estoy, porque antes ya tenía sacerdote, este último tiempo tuvo sacerdote estable. Yo estoy desde el 1 de octubre en Baigorrita, así que fue debut y despedida. Bueno, padre, nosotros queremos agradecerle esta visita y como siempre ha tenido su predisposición, bueno, agradecerle su paso por aquí por Viamonte y bueno, que tenga mucha suerte. Bueno, gracias a ustedes y reitero lo que decía al comienzo, la posibilidad que me han dado siempre de llegar a toda la comunidad y como en este caso también para poder explicar y saludar a todos los toldenses, pero bueno, unos días más o por lo menos lo que falta de, todavía no hemos empezado, pero lo de mes de abril, casi todo abril, van a tener que seguir viendo mi cara, no les queda otra, Bueno. pero después sí ya van a ver otra cara y más joven también. Bueno, muchos Bueno, hasta éxitos, luego. padre. Gracias. Así charlábamos con el párroco de nuestra ciudad de General Viamonte, el cura párroco Horacio Lento.